Lords, pray be seated. Died in hospital in England. There have also been almost 9,000 people in the UK have now lost their money. Se detuvo y de pronto se detuvo. Pero no el coronavirus, lo que se congeló fue el movimiento, el lujo, la elegancia, el emblemático Londres, la realeza, el poder británico y su flemática costumbre. Se detuvieron y se transformaron en emergencia, muerte y desesperación. ¿Qué pasó en la capital del inglés universal? ¿Qué pasó en una de las superpotencias del mundo y cómo el mundo puede aprender de la lección? El Reino Unido va directo a convertirse en el reino del virus y en uno de los países más afectados en el planeta. Soy Roberto de la Madrid y esto, que es suyo, Detrás de la Razón. And you praying every day that she's going to come out, that she's going to be all right, everything's going to be okay. Now it's Thursday, and she's gone. You're on your deathbed, in your last moments, alone, and he was a young boy, age 13, without his mother, without any sibling, on his deathbed in London. He couldn't breathe properly. His lungs were filling with fluid and were rattling. My mask was just full of tears. My little cousin, 30 years old, has passed away through coronavirus. I'm speaking to you at what I know is an increasingly challenging time. We join with all nations across the globe in a common endeavor, using the great advances of science and our instinctive compassion to heal. It reminds me of the very first broadcast I made in 1940, helped by my sister. We as children spoke from here at Windsor to children who had been evacuated from their homes and sent away for their own safety. Los muertos británicos por COVID-19 pueden ser un 15% superior a lo publicado. Hoy, 1 de cada 5 muertes en Inglaterra está relacionada con coronavirus. Reino Unido rumbo a convertirse en uno de los países más afectados del mundo. La crisis se podría deber a cómo el gobierno enfrentó el virus, rumoran científicos. Primero que no. No, well, Victoria, I can tell you that I'm shaking hands continuously. I was at a hospital the other night where I think there were actually a few coronavirus patients, and I shook hands with everybody. Luego, contener no sirve. De todos modos, se van a morir algunos, dijo. Watching what is happening around the world, our scientists think containment is extremely unlikely to work on its own, and that is why we are making extensive preparations for a move to the delay phase. Luego, confinamiento no, o quizás sí. We will do the right thing at the right time. We are not, repeat not, closing schools now. Many more families are going to lose loved ones before their time. Luego, que todos se infecten para desarrollar defensas contra el virus. Y luego, se infectó. Directo a la unidad de cuidados intensivos. Y ya que vio la muerte de frente, I've today left hospital after a week in which the NHS has saved my life, no question. It's hard to find words to express my debt. And the reason in the end my body did start to get enough oxygen was because
for every second of the night. They were watching, and they were thinking, and they were caring, and making the interventions I needed. Pues sin palabras, ¿no? Seguimos de luto por Vahid Rezai, murió uno de nuestros editores de video. Descanse en paz. Gracias a usted por todos sus comentarios y vamos directo con nuestros invitados, que hay muchas preguntas. Tenemos esta noche aquí en Teherán, bueno, ellos allá en Europa, el maestro jurisconsulto, escritor e investigador de los crímenes y mitos que suceden en el mundo, Francisco Fernández Cruz Sequera, analista político allá en Madrid. Y está con nosotros un analista siempre distinguido por su agudeza y su valentía a la orilla del río Támesis, allá en Londres, que ahora debe estar más lejos del río porque quizá esté en su casa, ya me dirás. Isaac Vigio, analista internacional, gracias a los dos y buenas noches aquí en Teherán. Francisco, comienzo contigo. A ver, la pregunta es: si los ingleses, si los británicos tienen todo, tecnología, ciencia, Oxford, ¿por qué ha sido catastrófico? Y ahí me sale una gran duda terrible. ¿Es porque no tienen conocimiento ni buena asesoría científica? ¿Es porque el primer ministro es, perdón, un tonto? ¿O es que dijeron, y perdón por esta pregunta a todo el público que voy a hacer, o es que dijeron al principio, bueno, pues si se mueren los viejitos, bueno, y entonces decidieron no reaccionar agresivamente contra el virus? De hecho, Boris Johnson lo dijo con esa frialdad al principio, ¿no?, que se iban a morir algunos. Por favor, Francisco. Buenas noches. Lo primero que quisiera es enviarte un abrazo, saludar a tu audiencia y al contertulio de esta noche, señor Isaac, y contestar a tu pregunta, no sin antes haberte enviado mis condolencias por el fallecimiento del redactor de este programa, que todos lamentamos, ¿no? Gracias. Yo creo que aquí había dos soluciones con el tema del coronavirus. Había que elegir las personas o las libras. En este sentido, lo peor que uno puede hacer es quedarse en medio de la nada. Inicialmente, quiero entender que inicialmente Boris Johnson había decidido enfrentarse a esta situación a costa de cualquier baja. Eso hubiese significado lanzar a la población con total indiferencia hacia el virus, permitir que se produzca la mortandad que se tenga que producir como consecuencia de la saturación del sistema sanitario, pero no detener la economía, y aunque ésta sufriera, que lo hiciera lo mínimo posible. Creo que esa fue su intención inicial. Esa intención inicial, que el coste muy probablemente político que podía tener, y porque no creo que el humano les preocupe mucho, pues era excesivo. Y a mitad de camino decidieron cambiar y hacer como el resto de los países, que es tratar de contener la pandemia para salvar vidas con independencia del coste económico. Y claro, cuando uno no quiere ni una cosa ni otra y se queda a mitad de ambas cosas, pues sufre los inconvenientes de ambas y los beneficios de ninguna. Y eso es lo que creo que ha pasado con Boris Johnson. Boris Johnson ha demostrado no ser ningún estúpido, ha demostrado ser una persona con unos objetivos muy claros y una ambición muy definida en todo momento, desde el Brexit en adelante, y también ha dejado muy claro cuáles son los intereses a los que sirve. Y evidentemente los intereses a los que sirven no son los de la población económicamente o socialmente más débil del Reino Unido. Oye, Francisco, perdón, espérame, Isaac, tú que eres abogado, ¿esta actitud o esta conducta que dices es punible ante el derecho penal? ¿Es susceptible de un crimen o no? Bueno, dependiendo del estado en el que jurídicamente nos encontremos. Un breve inciso sobre el caso español, porque el caso británico, obviamente, no soy conocedor a fondo del ordenamiento jurídico británico, nada más que tengo un conocimiento el propio de mi condición de jurista con carácter general, que no me faculta para dar una opinión sólidamente fundada en derecho y sería temerario. En el caso español, por ejemplo, el estado de alarma que se ha proclamado no faculta al gobierno para limitar la libertad de circulación de las personas, para limitar el derecho de reunión y de manifestación, ni para ninguna otra cosa de las que está haciendo.
En el Reino Unido entiendo que solo bajo un estado cuasi de guerra se podría plantear la misma situación con una guerra, que es enviar una división de combate al frente a sabiendas de que se van a producir bajas. Si ese estado se hace de forma jurídicamente válida ante el Parlamento, si se hace con todas las consecuencias, si se faculta al gobierno para tomar esa decisión, sería una opción. Lo que no se puede hacer es hacerlo saltándose los cauces legales permanentes. Insisto, es como si declarásemos el estado de guerra. Nadie puede atacar a nadie, salvo que sea Estados Unidos, que eso sí, así por las buenas, sin una previa declaración de guerra conforme al derecho internacional. Práctica que ya se ha perdido. Pero en el caso del Reino Unido yo creo que hay motivos, desde luego para exigir una responsabilidad moral, luego para exigir una responsabilidad política y probablemente para exigir una responsabilidad legal al primer ministro y al gobierno como consecuencia de la infracción del deber de cuidado, como consecuencia de la culpa invigilando, que llamamos en derecho, y como consecuencia de lo que se podría entender que es una negligencia. Porque desde luego, tome la decisión que tome, tenía que haber ido hasta las últimas consecuencias con ella. Pues claro, ¿no? Porque muchos de los que se murieron deben de estar furiosos y si hay una responsabilidad criminal, pues habrá que investigar de eso. Y de hecho creo que el héroe de Boris Johnson es el alcalde que sale en la película Tiburón, ¿no? Que más que quitar el peligro se inclina, no lo estoy diciendo en broma, de hecho lo reportó el New York Times, se inclina por quitar el pánico pero no el peligro. Isaac, quiero hablar también de la discriminación de la gente latina ya, pero antes de eso, esa será la siguiente pregunta. Quiero que contestes esta pregunta porque quiero cerrar el tema. Tú que estás en Londres, Isaac, ¿qué es? ¿Que se mueran los viejitos o es que Boris Johnson, como dije, es un tonto o que no tienen asesores científicos capacitados? No me la creo. A ver. Antes que nada, un saludo a ti, al público y parte B, a mi colega. Y mi más sentido pésame al canal por la pérdida de uno de sus editores. Y mi más sentido pésame a mi comunidad de habla española y portuguesa, porque hasta la fecha tenemos por lo menos 20 personas muertas registradas. Hemos tenido en el Servicio Nacional de Salud, 1 de cada 5 extranjeros que trabajan ahí tiene nombre hispano. Y acabamos de enterarnos de que hay por lo menos 16 enfermeras y personal staff del Servicio Nacional de Salud, que son filipinos, que han muerto combatiendo contra el COVID-19. Mi más sentido pésame a todos ellos. Bien. En cuanto a tu pregunta, yo creo que el problema es que tanto personas como Trump o como Bolsonaro en Brasil, su idea es de que lo más importante es la salud de la economía más que la salud de la población. Y lo que ellos han querido era preservar hasta el último momento el despegue económico del país y pensaban que este virus iba a ser como otro virus que hemos tenido antes en el país, que se iban a disipar una vez que se dé lo que se llama la seguridad del rebaño, es decir, unos cuantos se contagian y eso generan anticuerpos. Nosotros tuvimos, por ejemplo, el 15 de marzo, los latinos íbamos a salir con una gran marcha para honrar a los héroes irlandeses que pelearon nuestra independencia. Íbamos a marchar por St. Patrick's Day, el día de San Patricio, en la calle. Teníamos una gran manifestación con bailes y fiestas con los irlandeses. Y 2 días antes lo cancelaron. Pero hasta el último momento las autoridades de Londres no querían cancelar nada. Fuimos el último país en cancelar festivales, colegios, universidades, restaurantes, bares, porque pensaban de que la estrategia era que si se contagiasen algunos, se generarían... ¿Se nos fue? Luego tenemos este problema de la mano negra, que cuando no les gusta que digamos algo, pues le cortan. A ver, Francisco, vamos con la discriminación. Yo veo un común denominador en la reacción de todos los gobiernos del mundo, los ricos y los pobres, es decir, parece que todos los gobiernos del mundo reaccionaron primero protegiendo el dinero. ¿Ya tenemos a Isaac de nuevo? Isaac, ¿estás ahí? Acaba, por favor, porque pues ahí como que te cortaste. Lo que quería decir es que, en mi opinión, la estrategia del gobierno se basó en la seguridad del rebaño, que es la idea es de que si hay algunos contagiados y se curan, eso van a ayudar a que el resto se cure. Pero eso puede funcionar en el caso normal de un virus de la gripe, típico del invierno. Pero en este virus que se desarrolla rapidísimo, una persona puede contagiar a 100.000 en el marco de 8 días y que más o menos un porcentaje relativamente alto es de muertos. Acá tenemos por cada paciente sano, por cada
por cada paciente con COVID-19 tenemos por cada 100 pacientes tenemos 7 muertos. Es bastante, ¿no? Entonces, yo creo que el gobierno no entendió lo que se debía estar haciendo, ¿no? Creo que pensaba que era un virus normal y le dio mucho énfasis al aspecto económico. Y ahora, como se dice, el flojo trabaja doble. Tenemos ahora una peor situación económica por haber querido poner la economía por encima de todo, y tenemos mucho más bajas, y se habla de que podemos tener hasta 160.000 muertos, 66.000 muertos para agosto. Ese es un vaticinio que hay, que 1 de cada 1.000 británicos podía morir hasta agosto. Ese es un vaticinio que hay en un instituto de Seattle. Bien. Estaba hablando de que, Francisco, hay como una directriz en todos los gobiernos del mundo que reaccionaron primero protegiendo el dinero. En este sentido, 2 cosas. El papel de la reina ante este desastre. ¿Quién está detrás de la reina? ¿La figura de la reina no está coludida con otros nodos corporativos en el mundo que tengan sus intereses propios? Y viene una tormenta económica grave. ¿Qué le va a pasar al Reino Unido y si esto puede ser desestabilizante para todo el mundo? Por favor. A mí me gustaría, respecto del papel de la reina, retroceder un poco a la crisis de 1952, todavía no se la había coronado, cuando el mítico Winston Churchill quiso hacer caso omiso de aquella casi pandemia, porque no estaba motivado por un virus ni por una enfermedad contagiosa, pero sí la niebla con dióxido de azufre por el exceso de la quema de carbón invadió la ciudad y llegó a producir, según las cifras oficiales de aquel momento, hasta 4.000 muertos. Aunque en realidad, según las cifras posteriores, alcanzó los 12.000 muertos intoxicados por aquel gas. La reina estuvo a punto de forzar la dimisión de Winston Churchill, y solamente la vieja habilidad del zorro que era Churchill lo impidió cuando se puso nuevamente como el líder de la guerra, ¿no? Como haciendo esa analogía. Pero lo cierto y verdad es que en aquel momento ocurrió exactamente lo mismo. Lo importante no era la gente corriente que moría, sino que lo importante eran los intereses de la industria. Y ahora está ocurriendo exactamente lo mismo. Hemos pasado de una fase de un capitalismo industrial a un capitalismo financiero. El dinero es lo primero. No hay más que ver las medidas que se están tomando desde las autoridades financieras a nivel internacional y a nivel europeo. Todas son tendentes a apoyar a la banca, a apoyar a la gran finanza, a apoyar a los grandes corporaciones, pero se han olvidado completamente de la gente común. Prueba de ello la tenemos en el sur de Italia, asaltando supermercados y con policías vigilándolos. Prueba de ella lo tenemos en el caso español, donde no se ha tomado ni una sola medida seria para proteger a los más de 3 millones de trabajadores por cuenta propia. Hay más de 3,5 millones de trabajadores ya despedidos, y se anuncia una crisis histórica que, por hablar por encima, hablamos de que los más optimistas hablan de un 10% de pérdida de PIB y los más pesimistas, como Deutsche Bank, hablan de hasta de un 26%. Es decir, algo que no tiene comparación, no tiene parangón en las cifras que se han registrado nunca. Por lo tanto, ahora mismo, ¿qué es lo primero que habría que haber valorado? Si hubiésemos tenido autoridades políticas responsables, que parece que no las hay, tendríamos que haberse valorado primero cuál es la pérdida de vidas presumible que esta situación anuncia. Todas las autoridades europeas han tenido información suficiente como para preocuparse a partir del mes de enero de este año. Los primeros casos ya se veían, era posible que pudiese llegar hasta acá, y por lo tanto tenían que haberse preocupado. No lo hicieron. Y luego las medidas que han tomado de forma rauda y veloz han sido, primero, a controlar la información, a controlar las redes sociales, a que no podamos saber exactamente la verdad de lo que está pasando. En España se habla de 18.000 muertos, pero en realidad puede que vayan más de 60.000. Somos el país con más muertos por millón de habitantes del mundo. Y así ocurre en el resto de los países. Control de la información, minimización de los efectos de la pandemia, una cierta frivolidad, un cierto desprecio por el destino de los más humildes, de los más necesitados. Hablamos de una Europa que desde que Margaret Thatcher llegó a ser primer ministro hasta la fecha, ha ido progresivamente empobreciendo la clase media, reduciendo los derechos sociales y precarizando el trabajo.
Tanto es así que hoy hablamos del precariado. Personas contratadas a tiempo parcial, personas contratadas por trabajos temporales, personas que no pueden hacer su vida. Y después de estos 40 años de destrucción del sistema de pensiones, de la salud, de la sanidad pública, y hablo a nivel europeo, pues nos encontramos con miles y miles de personas desasistidas. Y luego, claro, en países con una economía tan dependiente de esa economía sumergida como España e Italia, nos encontramos con personas que les despiden hoy y no vuelven a tener ningún tipo de ayuda. Y eso puede ser, en el caso italiano, hasta 4 millones de personas, y en el caso español hablamos de otros 3 millones. Es decir, los gobiernos están gobernando, están controlando la situación para el gran estado orwelliano y los beneficios del capital financiero. O sea, la mano de obra hay que protegerla, ¿no? Los jóvenes, los viejitos, pues adiós. El problema que tenemos hoy día es que ni tan siquiera somos necesarios para ser explotados. Por lo tanto, no hay ninguna razón. Y este fenómeno, la pandemia, va a actuar como un catalizador y un acelerador de toda la crisis que ya está en marcha, y vamos a ver aparecer ese fenómeno que se llama la renta básica universal, como única forma de controlar con un coste razonable una situación que sería claramente revolucionaria. Y cuidado, una vez que esto ocurra, ya veremos en qué termina, porque el brote no va a acabar ahora mismo. El brote se va a prolongar en el tiempo con distintos brotes, y tenemos movimientos populistas de derecha y de izquierda que pueden poner en peligro los equilibrios, que en este momento en Europa son muy delicados, los equilibrios políticos. Gracias, Francisco Isaac. A ver, nuestros países de América Latina, los países de habla hispana, están presentes en esta crisis allá en el Reino Unido. Discriminación, háblame, colombianos, peruanos, brasileños, españoles, ¿están siendo tratados con equidad e igualdad? Bueno, tenemos 1 millón de personas que vienen de los países de habla española y portuguesa en el Reino Unido. Uno de ellos le salvó la vida a Boris Johnson, que él mismo lo reclamó, le declaró que fue Luis. Pero la verdad es que nuestra comunidad es una de las más golpeadas. Al igual que en Estados Unidos, los lusohispanos y los afrocaribeños y los asiáticos son las comunidades más golpeadas. Hay un informe que dice 1/3 de los muertos son de las minorías étnicas. Nosotros somos golpeados porque tenemos 3 distritos, los tres peores distritos con COVID-19 en el país son Lambeth, Sadak y Brent, donde está el pequeño Brasil, el pequeño Portugal y el barrio latino hispanoamericano. Estamos muy golpeados. En esos barrios hay entre por cada persona, por cada 300 habitantes hay un infectado, ¿no? Estamos viviendo en un país que, quiero las cifras exactas, tenemos a un muerto por cada 7 casos activos, y ya tenemos un solo enfermo sanado por cada 33 muertos, la tasa más alta del mundo. En cuanto a nuestra comunidad, tenemos muchísimas personas que están muriendo. Primero, porque tenemos bastante gente trabajando en el Sistema Nacional de Salud. Te repito, 1 de cada 5 extranjeros tiene nombre hispano. Segundo, mucha gente de nosotros trabaja en el sector de hospital, de transporte y de limpieza. Hay un sector significativo de inmigrantes que están sin papeles. Boris Johnson lo calculó en su momento cuando fue alcalde, que llegaba entre 500.000 a 1 millón. Y él prometió que iba a dar una amnistía, y no la está dando la amnistía, algo que ayudaría a que se combata el COVID-19, porque ese sector es fuente de contagio, porque tienen que trabajar pese a las restricciones. Después, tenemos otro problema muy grave. Nuestra gente se enferma, quiere consultar y no hay traducciones al español o al portugués ni a ninguna lengua europea, porque dicen que todos tienen que aprender inglés. Muy de acuerdo, todos tienen que aprender inglés, pero ahorita hay una emergencia y hay millones de ciudadanos que no hablan bien el inglés. Millones, son 3 millones de ciudadanos europeos nada más, aparte de otros países. Entonces no tenemos servicio de traducción en el español y el portugués, y nuestra comunidad no sabe qué hacer. Se enferman, no saben qué hacer. Otros tienen miedo de ir porque su situación de papeles no es regular. Y otros que su situación es regular se ven afectados por esta gente en una situación irregular. Entonces estamos siendo muy golpeados. Yo diría que la comunidad hispana y de habla portuguesa en el Reino Unido es una de las que tiene más víctimas por el COVID-19 en relación a sus habitantes. A cada rato yo recibo llamadas, me paran llamando, escribiendo de un muerto, de herido. Uno de mis mejores amigos, Fabián Castaño, héroe de todos los afrolatinos de Inglaterra, está ahora internado en un hospital. Él entró antes que Boris Johnson y sigue ahí metido, no sabemos cuál va a ser su estatus, pero hay muchísimos casos de gente que está muriendo, muchísimos casos. El porcentaje de chilenos o de colombianos
que ha muerto por el COVID-19 en relación a la población de chilenos o colombianos que hay en el Reino Unido es muy por encima de la media británica. Es decir, hay una fuerte cantidad de nuestra comunidad que está siendo víctima. Y además hay otro aspecto más. A diferencia de Estados Unidos, donde la comunidad hispana existe en los censos, hay más de 60 millones de hispanos en el censo. Acá en el Reino Unido estamos peleando para que los que hablamos español y portugués figuremos en el censo, y hasta ahora no lo dan, a pesar de casi 10 años. Boris Johnson como alcalde no lo prometió. Bien, y no lo están cumpliendo nacional. Gracias, Isaac, por denunciarnos esto. Caray, hombre, lo que nos dices es gravísimo, sobre todo para los latinos y ese desprecio que tienen. Ojalá el virus supiera hablar diferentes lenguas. Imagínese usted que no lo atienden porque no habla inglés, o más bien, si no sabe inglés, pues no tiene atención. El mundo sigue cambiando por el coronavirus y asistimos a imágenes, si no cómicas, quizá muy preocupantes para los que respetan o siguen el humanismo. Mire usted, mientras en gran parte del mundo los actos deportivos están suspendidos por el coronavirus, en algunos países los equipos de fútbol, por ejemplo, animan a los jugadores con curiosas ideas. Por ejemplo, la Liga de Bielorrusia es la única liga europea de fútbol que continúa en actividad. A pesar de la pandemia, realizan partidos a puerta cerrada. El equipo Dinamo Brest instaló público de cartón, maniquíes en sus tribunas para no dejar solos a los jugadores. Bueno, ahí está bien. En Taiwán y China, que tienen más dinero, utilizan robots para sustituir al público y a los habituales hinchas ruidosos en los juegos de béisbol. Los robots. Buenas noches, ahí se la dejo.